Buenos días. Estamos aquí reunidos para nuestro servicio dominical, listos para una fiesta con el Señor, para gozarnos con Él. Vamos a esperar un momento mientras se van uniendo todos nuestros participantes. Recuerden que este es un día de fiesta. Nos reunimos los días domingo para gozarnos con el Señor, no para acallar nuestras conciencias. No nos reunimos aquí para cumplir con Dios. No nos reunimos aquí porque queramos quedar bien con Él o recibir algo de Él. Estamos reunidos aquí, nos juntamos como una familia porque para nosotros estar en la presencia de Dios es lo más maravilloso, lo más gozoso. En su presencia y plenitud de gozo. Y cuando nosotros aprendemos a gozarnos con Él, a conocerlo íntimamente, a conocer su buena voluntad para nuestras vidas, a saber que podemos poner toda nuestra confianza en Él, realmente podemos vivir de una forma diferente en este mundo. Por eso hoy día yo les invito a encender la expectativa, porque este es un día de fiesta. El Dios Todopoderoso va a gozarse con nosotros, va a caminar con nosotros, va a disfrutar. Vamos a disfrutar de su presencia en nuestras vidas, no solo hoy día, sino siempre, pero esta vez reunidos como una gran familia. Quiero darles la bienvenida a todos los que ya se están conectando. Quiero darles la bienvenida a la Iglesia del Dios Viviente. Y vamos a gozarnos con Él y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de reunirnos por este medio, Señor, a alabarte, a adorarte, a proclamar que tú eres nuestro Dios, eres el Señor, el único dueño de todas nuestras vidas y que estamos aquí para ti, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por la dulce y maravillosa presencia de tu Espíritu Santo, llenando nuestras vidas, llenando cada lugar, cada hogar, cada casa, cada lugar donde están viendo este video, en este momento o posteriormente, Señor. Porque tú eres el Dios Todopoderoso, el que estás allí, el que estás siempre con nosotros. Gracias por tu presencia, por tu unción santa, Señor, que nos enseña todas las cosas y nos lleva a toda la verdad. Por el privilegio de gozarnos contigo, de llamarte a ti, nuestro Padre bueno. Gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús tenemos libre acceso a tu presencia y nos gozamos contigo. Así es, gracias, Padre mío. Te entregamos este tiempo y todo lo que vamos a compartir en esta mañana. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra te pertenece a ti y solo a ti. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces están expectantes para un día maravilloso, un día de victoria, un día de gozo, un día de salud, de vida, de prosperidad, de gozarnos con Él, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Si tienes la vida, lo tienes todo. En esta vida presente y también en la porvenir. Entonces vamos a gozarnos con Él, vamos a adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y con todas nuestras fuerzas. Amén. Aleluya, Señor. Gloria sea a ti, Señor. Aleluya, Señor. Gloria sea tu nombre, mi Señor maravilloso. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Gloria sea a ti, Señor. No hay otro como tú. Nadie como tú, Señor. Estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Aleluya, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti.
santidad, te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti. Aleluya. Aleluya, Padre. No hay otro como tú, Señor, maravilloso Dios, digno de toda adoración. Gracias. Maravilloso, Señor, Está aleluya. en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Veo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Oh, sí, Señor, aleluya. Te adoro Oh, sí, Padre a ti. maravilloso. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti. Aleluya, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Te No hay adoramos, Padre maravilloso. Te proclamamos, Señor, nada ni nadie como tu Padre. Gracias, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Aleluya, Padre. Te reconocemos como nuestro Señor. Alabado seas, Padre mío. Alabado sea, Señor. gloria sea tu Señor. Poderoso y milagroso. Dependemos de ti. En ti lo tenemos todo, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Gloria y honra y alabanza a tu nombre, Y Señor. al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Oh sí, Señor. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti. Aleluya. Aleluya, Padre. Maravilloso Gloria sea eres tu tú, nombre, Señor. maravilloso. Poderoso eres tú, Señor. Eres grande y eres bueno, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Padre. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria sea tu precioso nombre, Señor. Bendito eres por siempre y para siempre, Padre. Glorioso, Aleluya, Señor. glorioso eres tú, Señor. Más que suficiente. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias. Bendito por siempre, Padre. Aleluya, Señor. Gracias, Padre maravilloso. Te adoramos y te bendecimos, Señor.
Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Buenos días, amados hermanos. Muchas gracias, hijita. Buenos días, mis amados hermanos. Damos la bienvenida a todas las familias que en este momento ya se están conectando. Todos bienvenidos a la familia de la Iglesia del Dios Viviente y también a las personas que se conectan de otros lados, que no se congregan con nosotros, pero también están escuchando la palabra a través de este canal. Bueno, les damos una cordial bienvenida y les decimos que estamos expectantes. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios fue bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Nosotros somos los que tenemos que desarrollar esa confianza en nuestro Señor Todopoderoso y podemos llegar a algún momento en esa confianza íntima con nuestro Señor, decirle: el Señor es mi pastor, nada me falta, no tengo necesidad de nada, estoy completo, completa. A esa relación, a esa comunión íntima con nuestro Señor, es a donde tenemos que llegar. Así que el Señor es nuestro pastor, nada nos falta, estamos completos. ¡Aleluya! Gloria a ti, Señor, bendito sea su nombre. Bueno, vamos a empezar este domingo precioso, vamos a escuchar la palabra. Preparen el terreno donde va a entrar esa semilla de la palabra de Dios. ¿Cuál es ese terreno? Nuestro corazón. Prepara tu corazón para recibir la palabra, para atesorarla, hacerla tuya y que esa bendita palabra, esa semilla maravillosa, dé fruto. Así que hoy nos disponemos, Padre maravilloso, a escuchar tu palabra y que sea dentro de nosotros una semilla que eche raíces, Señor, y que dé fruto. Gracias, Señor. Bueno, vamos a invitar al pastor, a mi amado esposo, para compartir la palabra del Señor. Bienvenido, amor. Bienvenido. Bueno, bienvenidos a la Iglesia del Dios Viviente. Estamos aquí para conocer más a nuestro Dios, para gozarnos más, gozarnos con su presencia, aprender a caminar con Él. Recuerden, no estamos aquí para cumplir un rito religioso, no estamos aquí para acallar nuestras conciencias, estamos aquí porque Dios nos amó tanto, que envió su único Hijo para quitar nuestra vergüenza, quitar nuestra culpa, para hacernos libres de la opresión del pecado, para hacernos libres de la culpa, para que nosotros podamos con corazón sincero y en plena libertad, sin ningún sentimiento de vergüenza, de indignidad, de culpa, podamos acercarnos a Él, que nos espera con los brazos abiertos, y podamos gozarnos y caminar con Él sabiendo que Él nos toma de la mano y en cualquier circunstancia Él nos dice: no temas, porque yo te ayudo. Entonces, por eso estamos aquí reunidos, para gozarnos con nuestro Dios como una gran familia, la familia de los hijos de Dios. Entonces, hoy día quiero invitarles a encender el interruptor de la expectativa, porque Dios tiene algo especial para ti. Cuando nosotros estamos expectantes de lo que Dios tiene para nosotros, Dios se complace. Recuerden, nuestro Dios es asombroso. Él se complace en asombrarnos, en mostrarnos cosas que ni siquiera habíamos imaginado. Entonces, hoy día es un día especial. ¿Por qué es un día especial? Porque hemos dispuesto nuestro corazón para oír su palabra y ser transformados. Estamos aprendiendo, estamos siguiendo una serie que se llama Cómo desarrollar una fe firme. Y hemos visto de que es importante para la vida de todo creyente vivir por fe. Es decir, vivir en cada área de su vida confiando en Dios. Ahora quiero dar un poco, antes de continuar con esta sesión, quiero explicar un poco por qué estamos haciendo esto y por qué estamos compartiendo aquí. Realmente, cuando yo conocí al Señor, yo era una persona bastante escéptica. Bien, muy escéptica. Es más,
tenía ya un prejuicio contra las personas religiosas. Ahora, sigo teniendo, o sea, no me gusta a mí la religión, yo no creo en la religión, yo creo en tener una relación con Dios. Pero lo que establecí desde el principio, yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor, muchas personas cuando conocen al Señor, en el momento que conocen al Señor, es una declaración de consagración. Y le dicen al Señor, Señor, yo necesito de ti, toca mi vida, me entrego a ti. Pero hay de por sí, hay algo que está sobreentendido, creo en ti. Cuando yo conocí al Señor, lo que salió de mi corazón no era el creo en ti, yo me entrego a ti. No, fui sincero. Le dije, Señor, no, ni siquiera así. Le dije, si tú eres Dios, si realmente existes, realmente eres Dios, ayúdame a creer. ¿Y saben? Jesús dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y desde ese entonces ya llevo caminando con el Señor. Ya voy a cumplir 36 años caminando con el Señor. Desde ese tiempo Dios se ha encargado de mostrarme que Él es un Dios todopoderoso, sobre todo digno de confianza. Y eso es lo importante, que nosotros tengamos claro que tenemos un Dios digno de confianza. Un Dios que no se molesta cuando nosotros lo ponemos a prueba. Antes bien, Él se goza cuando nosotros expresamos nuestra confianza y somos capaces de extender nuestra confianza y mantenernos firmes. Jesús dijo que cuando estaba hablando de Juan el Bautista, dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No se refería a violentos en el sentido de violencia física, se refería a aquellos que no se resignan a recibir un no por respuesta. Aquellos que son capaces de perseverar en lo que creen, que se mantienen firmes en lo que creen, que son capaces de insistir hasta el final porque están plenamente convencidos que vale la pena creer. Y cuando tú crees en un Dios todopoderoso, realmente crees en Él, puedes mantenerte firme porque estás plenamente convencido en aquel en quien has puesto tu confianza. Porque si no, si Él, y te lo pongo así, si tú crees en un Dios todopoderoso, en un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios, como dice su palabra, que se complace en darnos el deseo de nuestro corazón, que quiere que cuando pidamos recibamos. Si tú crees en ese Dios todopoderoso, entonces vale la pena insistir y mantenerse firme hasta recibir lo que Dios nos ha prometido. Entonces debemos nosotros como creyentes, porque muchas veces nosotros llamamos creyente a aquel que ha hecho una oración de entrega. Muchas veces llamamos creyente a aquel que asiste a una iglesia. Muchas veces llamamos nosotros creyente a aquel que se autodenomina cristiano. Pero uno demuestra qué tan creyente es cuando las circunstancias están en contra y aún así uno se mantiene firme hasta recibir la respuesta, hasta recibir lo prometido. Confía en la palabra de Dios, cree y se mantiene firme hasta recibir. Y eso se desarrolla. Tú eres tan creyente como has ido desarrollando a lo largo de tu vida esa confianza en Dios. No es algo que se desarrolla, no es algo que aparece de la noche a la mañana. Siempre hablamos de Abraham como el padre de la fe, pero a Abraham le tomó años y años poder confiar en todo lo que Dios quería. Pero ¿saben? La palabra de Dios dice al final de Abraham que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es justicia? Es estar apto para recibir la bendición, estar en el lugar
listo, en el lugar preciso para recibir la bendición. Justicia, según Dios, no es el que camina perfecto sin equivocarse en nada. Justo es aquel que está en el lugar preciso para recibir la bendición. Y tú estás en el lugar preciso cuando crees a Dios. Y esa fe en Dios, esa fe en Jesús, te es contada por justicia. En Romanos el capítulo 1, el versículo 16, ya lo he citado antes en esta serie, pero en Romanos 1:16, Pablo, el apóstol Pablo dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. O sea, para que podamos recibir, para que podamos ser liberados, para que podamos recibir el deseo de nuestro corazón. Es el poder de Dios. La buena noticia es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? ¿A todo el mundo? No. A todo aquel que cree. Aleluya. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, Jesús, se revela por fe, porque tú pusiste en un día, un momento, tu confianza en Él para decirle, Señor, necesito de ti. Pero una vez que has puesto tu confianza en Él, dice, por fe y para fe. Para que nosotros podamos caminar confiadamente. La Biblia dice, el impío o el injusto, una vez más, no estamos hablando de cómo camina en el caminar, qué tan moralmente es o no. El impío huye sin que nadie lo persiga. Y hoy en día el mundo está huyendo. El mundo está en pánico, huyendo por algo que ni siquiera ven, un virus. Está huyendo. Y yo no digo que, ojo, yo no estoy diciendo que uno no tome las medidas correspondientes. Yo no estoy diciendo que tú ahora digas, yo tengo que, porque acá el pastor César ha dicho de que no tengo que huir, entonces yo voy a salir sin mascarilla a la calle, voy a hacer cualquier torpeza. No estamos, insensatez, no. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie, ni a los hombres, ni a Dios, porque Dios te conoce. Así es. Aleluya. Entonces, tú no tienes que cometer ninguna insensatez. Haz lo correcto. Pero el impío, aún haciendo lo correcto, siempre está huyendo. Huye sin que nadie lo persiga. ¿No? Huye de todo enemigo, aunque no lo pueda ver. Pero el justo anda confiado como un león. Y por eso Pablo decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que tú puedas confiar cada día más. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces yo quiero animarte hoy día. Que no te quedes donde tú estás. No te limites a lo que vives ahora. Extiéndete más allá. Muchos hoy en día, por no decir todos, están pasando una circunstancia. Este momento es un momento de incertidumbre para el mundo. Incertidumbre. O sea, falta de certidumbre. Pero un creyente debe tener una certeza, una certidumbre. Aunque caigan a un lado 1000 o 10.000 a mi diestra, a mí no me tocará. Y a esto voy porque también muchas veces me llaman, he estado recibiendo muchas llamadas, y hay muchas personas, y quiero entender, no es motivo de condenación, estamos aprendiendo. Pero hay muchas personas que están preocupadas porque en alguna prueba salgan positivos. Sobre todo en las pruebas del coronavirus, del COVID, ¿no? Que salgan positivos. Y yo sé que el que salgas positivo en una prueba de esas no es nada positivo. ¿Correcto? O sea, el que te digan, sí, tú estás infectado, no es nada positivo. Pero nuestra confianza en Dios no depende de si estás infectado o no. Es más, no depende de si sale positiva una prueba o negativa. Podríamos incluso decir, ir más allá. En las circunstancias actuales, la gran mayoría, si no todos, se van a infectar.
Entonces, no es el que salga negativa la prueba para que tú estés, salió negativo, sino es que tú sepas que no importa que salga positiva la prueba, a ti no te tiene que ir mal. Y aún si viniesen síntomas, los puedes echar fuera porque sabes quién está velando por ti, sabes quién está cuidando. Y eso es lo que tenemos que desarrollar nuestra confianza. Hemos estado viendo unos pasos. ¿Cuáles son los pasos? Nada más recapitulando. Primer paso, para desarrollar una fe firme, una fe que se mantenga hasta obtener lo que desea. Primer paso es que tienes que pasar tiempo con Dios. No, tienes que pasar tiempo con Dios. No puedes tú confiar en alguien a quien no conoces, en alguien con quien no tienes una relación. Tú tienes que tener una relación, edificar, construir una relación con Dios, no tener una vida con Él, no una religión, no una obligación, sino aprender a desarrollar gusto de estar en su presencia. En tiempos de oración, lo más maravilloso es cuando tú haces una cita con Dios. Le dices a Dios, ¿y saben qué? Dios oye, ¿eh? Le dices a Dios, Señor, quiero conocerte más. Quiero tener una cita contigo. Y como con cualquier persona haces una cita, quiero encontrarme contigo. Mañana a tal hora voy a estar en tal sitio esperándote. Te aseguro que Dios no llega tarde a esa cita. Pero puedes ir más allá. Segundo paso, tienes que oírle hablar. ¿Saben que hay personas con las cuales tú te cruzas que lo único que hacen es hablar? Tú quieres mantener una conversación, pero la conversación se convierte en un monólogo, porque la persona lo único que hace es hablar de sí mismo. Y nunca para oírte a ti. A la hora de la hora, sí, tú conoces de esa persona porque le has oído hablar, tú conoces toda su vida, pero esa persona no te conoce a ti. Muchas veces cuando vamos a Dios, por ejemplo en oración, nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Quiero aclararte algo, cuando vas en oración también tienes que pasar un tiempo oyéndole y Dios habla a tu corazón. Pero también tienes que oírle hablar su palabra. Tienes que pasar tiempo estudiando, leyendo su palabra, pidiéndole al Espíritu Santo, no solamente intelectualmente, pidiéndole al Espíritu Santo que Él te revele lo que tiene ahí para ti, que Él te muestre las cosas grandes y maravillosas que tiene para ti. Cuando tú tienes una relación con Dios y sabes su voluntad, porque has conocido su palabra, sabes, por ejemplo, que Dios no quiere que tú estés enfermo, tanto es así que Él envió a su Hijo a llevar tus enfermedades y sufrir tus dolores para que tú no tengas que llevarlas. Que Él ya pagó el precio, por su llaga fuiste sanado. Que Él no quiere que andes en condenación, porque Dios mismo cargó en Jesús los pecados, las vergüenzas, las culpas de todos nosotros, para que nosotros seamos justificados. Al que, como dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Tienes que tener la revelación, pedirle al Espíritu Santo que te muestre, que te haga ver esa realidad, que eres justo delante de Dios, que Dios te ha hecho apto para recibir la bendición, que Dios no escatima, que si Dios no escatimó ni siquiera a su único hijo, no regateó por ti, sino que entregó lo más valioso que tenía. Si Él entregó a su Hijo único por ti, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Entonces podemos desarrollar confianza por tener una relación con Él, por caminar con Él, por oírle hablar, por oír su palabra, por conocer su voluntad. Pero tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Y entonces vimos el paso número 3. Una vez que tú conoces a Dios, tienes confianza, tienes una relación con Dios y conoces su voluntad,
entonces tienes que actuar en lo que has oído. Tienes que actuar en eso, en esa voluntad que tú conoces. Nosotros debemos de desarrollar una confianza en Dios por poner a prueba su palabra. No poner a prueba dudando a ver qué pasa, ¿no? Sino poner a prueba porque sabemos que es verdad. Entonces debemos actuar en la palabra, ¿no? Debemos confiar en el Señor y esa confianza nos debe llevar a actuar, a hacer, a reclamar, a mantenernos firmes. Les cité un versículo en Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios. Lo primero es someterse a Él. Tengo una relación con Él, lo conozco, oigo su palabra, oigo su voz. Pero continúa, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una vez que te has sometido a Dios, tú, conociendo la voluntad de Dios, puedes ver las circunstancias que estás viviendo en ese momento. Y en ese momento puedes mantenerte firme y actuar en contra. Uno de los motivos, voy a hablar en lo natural también, porque saben que la palabra de Dios no es mística nada más. La palabra de Dios tiene una aplicación práctica en nuestras vidas. Muchas personas no se atreven a actuar en muchas cosas porque piensan que van a fracasar. El temor al fracaso es una de las cosas que más incapacita a las personas. No se atreven a emprender una carrera nueva, no se atreven a pasarse a un nuevo, no se atreven a iniciar un negocio, no se atreven a extender sus metas profesionales o sus metas económicas, no se atreven incluso a veces a iniciar una relación con otra persona. ¿Por qué? Porque tienen temor al fracaso. Pero cuando tú estás confiado porque sabes que Dios está a tu favor, tú puedes emprenderte, atreverte, ser osado, ser violento y arrebatar la bendición. Insistir y vencer las circunstancias. Entonces, debemos extendernos, debemos actuar. Como les dije, hay gente creyente que permite cosas en su vida, pero debemos nosotros ser osados y no permitir esas cosas. Vamos a seguir. Entonces, ¿podemos caminar con Dios? Sí. ¿Podemos oírle hablar? Sí. ¿Podemos actuar en lo que hemos oído? Sí. Pero vamos a ir al paso 4. Paso 4 para desarrollar una fe firme. Mantente viendo la respuesta, no las circunstancias. Mantente o mantén tus ojos o mantén tu concentración viendo la respuesta y no las circunstancias. Circunstancias va a haber siempre. Siempre vamos a estar pasando circunstancias diversas, muchas veces adversas, como las circunstancias actuales. Pueden ser circunstancias adversas, sí, pero las circunstancias no definen nuestra vida o no deberían definir. Si nosotros como creyentes vivimos como cualquier persona movidos por las circunstancias, ¿cuál es la diferencia en nuestra vida? Ahora, esto no lo digo como para que tú te lamentes y digas, sí, pues soy un mal creyente. No, precisamente lo digo, y ese es el motivo también por el cual estamos aquí en estas transmisiones. No estamos aquí en las transmisiones porque querramos tener la gran iglesia. Estamos aquí porque queremos transmitir un mensaje. Y ese mensaje es que no te tienes que conformar a las circunstancias. No tienes que resignarte a vivir solamente en lo natural. Haces lo natural, eres diligente en lo natural, pero puedes extenderte más allá. Si tú solamente vives en las circunstancias, vives movido por las circunstancias, y claro, con tu propio esfuerzo, con toda tu diligencia, con tu fuerza, sí, vives movido en las circunstancias como cualquier persona, ¿qué de diferencia hay? Nosotros como creyentes debemos hacer una gran diferencia.
Debemos hacer una diferencia con nuestra forma de afrontar la vida. Esta vida, aquí. Porque muchos creyentes viven en el allá en el cielo. Y no viven aquí la vida que Dios quiere para ellos. Es muy fácil tirar la toalla. Hay creyentes a veces a los que oigo y dicen, si la vida es tan difícil, prefiero morirme porque cuando me muera me voy al cielo. Pero Dios no nos ha llamado a tirar la toalla y a abandonar. ¿No? Dios nos ha llamado a ser violentos y a cambiar este mundo. Entonces nosotros estamos llamados a cambiar las circunstancias. Nosotros no estamos llamados a quejarnos de nuestra nación. Nosotros estamos llamados a hacer una diferencia. No estamos llamados a quejarnos y mantenernos quejando de las circunstancias, de la corrupción. Estamos llamados a hacer una diferencia en este mundo. Estamos llamados a ser la sal de la tierra o un agente de preservación. ¿Se acuerdan que los antiguos incas transportaban el pescado ¿cómo? Salándolo? Porque la sal preserva de la descomposición. Bueno, Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Siempre va a haber corrupción en la tierra, siempre va a haber problemas y circunstancias, pero nosotros somos los violentos, los que no vamos a aceptar eso, los que somos una luz de esperanza, somos la luz del mundo, también dijo. Somos un faro de esperanza en este mundo, en un mundo atribulado, en un mundo con circunstancias, debemos ser eso. Y la única forma de ser eso es manteniéndonos firmes en la palabra, caminando en ella, mostrando la bondad de Dios reflejada en nuestras vidas, mostrando que Dios es bueno, porque nuestro Dios bueno se manifiesta en nuestras vidas a nuestro favor y podemos proclamar que se puede manifestar en las vidas de los demás. Entonces, tenemos que mantenernos firmes, ¿no? Y una forma de mantenernos firmes es que debemos mantenernos viendo la respuesta y no las circunstancias. Por favor, si tienen sus Biblias por ahí, abran sus Biblias en Marcos, el capítulo 11. Marcos, el capítulo 11, versículos del 23 en adelante. Ahora, siempre yo digo, cuando comparto algo, que uno debe de ver el contexto. Porque es muy fácil sacar una doctrina de la palabra de Dios, sacar una doctrina de un verso, de un versículo, una pequeña porción, uno la saca de allí y dice cualquier cosa. Pero ese pequeño verso está en un contexto, hay un tema de fondo, hay un tema, realmente está diciendo algo. Si uno lo saca puede decir cualquier cosa, pero si uno lo ve en su contexto realmente ve la revelación correcta. No la amañada, no la equivocada, no la tergiversada. Tenemos que acostumbrarnos a leer las cosas en su contexto. Y en este sentido, claro, uno dice, sí, la revelación del Espíritu Santo. Pero la Biblia está escrita y para leerla se necesita algo que se llama comprensión de lectura. Tú tienes que aprender a leer. Sí, pero ya sé leer. Sí, pero tienes que aprender a leer bien el contexto, ver qué está diciendo, a qué se refiere este pasaje. Hay un versículo que muchas personas citan, ¿no? Dice, la memoria del justo será bendita. Y dicen, la memoria del justo será bendita, mi memoria es bendita. Yo no tengo que tener problemas ni lagunas en la memoria, no debo de olvidarme porque mi memoria es bendita. Sí es cierto que Dios bendice tu memoria porque Él te ha bendecido en todo tu ser. Pero ese pasaje se refiere a la memoria del justo muerto. O sea, a eso me refiero. Han sacado un versículo y lo han sacado de contexto. Está hablando del justo muerto. El justo que llevó una buena vida, su memoria va a ser bendita. Es decir, todos se van a acordar de él bien. No se refiere a tu memoria. ¿Correcto? Ojo, no estoy diciendo que ahora, ya no tengo promesa para mi memoria. No, Dios te bendijo en todo tu ser. Correcto, te bendijo con toda bendición. Simplemente ese pasaje no se refiere a eso. ¿Me dejo entender? Entonces, ahora sí, cuando tú lees Marcos 11, hay todo un contexto. El Señor Jesús iba
caminando entre Jerusalén y otro pueblo. Y había una higuera en el camino que no tenía fruto y les dio una demostración práctica. Habló contra la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y la higuera se secó. Los discípulos oyeron la palabra. Luego, cuando pasaron al día siguiente, la higuera se había secado desde la raíz, no desde las hojas, desde la raíz, desde su fuente de vida. Y entonces le llaman la atención: mira, Señor, esa higuera contra la cual tú hablaste se secó. Y entonces viene aquí Marcos capítulo 11, versículo 22, dice: tened fe en Dios. Otras versiones aclaran: tengan la clase de fe o tengan la fe de Dios, lo que significa que nosotros debemos actuar como Dios actúa. Y en Marcos 11:23 Jesús sigue hablando y les dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte. Yo me figuro en ese momento había un monte físico, ¿correcto? Estaba hablando Jesús y de pronto había allí una montaña, un monte. Y entonces les habla y les dice: porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte. Era algo concreto. ¿Me dejo entender? No era algo difuso, era algo concreto. Este monte. Cualquiera que dijere a este monte: quítate de ahí y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo he citado en la versión Reina Valera de 1960, pero permítanme parafrasearlo porque en otras versiones sale un poco diferente. ¿Qué es lo que dijo? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que crea que lo que está hablando sucede. Y ahí está la clave. Cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando tú oras y le pides algo a Dios, cuando tú confías en la palabra de Dios, hay un acto. Les dije que uno tiene que actuar. A veces la acción es hablar a la circunstancia. A veces la acción es hacer una oración, pedirle: Señor, yo te pido que me ayudes en esto. Y Jesús dijo que el que pide, recibe. Pero mientras tú no pidas, no pasa nada. Jesús no dijo el que quiere, recibe. Él dijo el que pide, recibe. Entonces ya hemos visto que tenemos que actuar. Muchas veces la acción es pedir. Otras veces la acción es orar. Otras veces la acción es hablar, como acá. Pero hay algo que tienes que hacer. Cuando tú pides, cuando tú oras, cuando tú hablas, a veces la acción es actuar, hacer algo. Yo sé, por ejemplo, la palabra de Dios dice que Él nos da el poder para hacer las riquezas. La palabra de Dios dice que Él bendice la obra de nuestras manos. ¿Cuál es la acción? Si Dios te da el poder para hacer las riquezas, tú puedes decir: qué bueno, Dios me dio el poder para hacer las riquezas. Qué maravilloso, Dios me ha dado el poder para hacer las riquezas. Sí, pero úsalo, pues. Haz algo. Si Dios bendice la obra de tus manos, no vas a tener las manos metidas en el bolsillo. Debes poner manos a la obra. ¿Correcto? Pero cuando estás actuando, tú debes de ver que está ocurriendo lo que estás creyendo en Dios. Tú tienes que visualizar, verlo, mantener tu mente puesta en la respuesta. Y entonces eso es lo que dice el Señor Jesús. Dice: porque cualquiera que dijere a este monte, y miren que cómo lo habla, ¿no? Dice: de cierto os digo, o sea, con toda seguridad.
de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que en ese momento que está hablando, sucede aquello que está hablando, dice, lo tendrá. Y por eso continúa y dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, crean que en ese momento lo están recibiendo y lo tendréis. Las personas a veces oran y hacen una petición a Dios y le piden, Señor, yo te pido que me ayudes a pasar, vamos a ponernos en la actualidad, Señor, yo te pido que me ayudes a pasar esta pandemia sin enfermarme, sin ponerme mal, ayúdame, Señor. Y hacen esa oración, pero están esperando pues que se abra el cielo, caiga una luz del cielo, te ilumine, ¿no? Y te diga, hijo mío, he oído tu oración, no te vas a enfermar. Y mientras no pasa algo, no creen. Pero cuando tú has orado y tú has creído, entonces, y tú sabes que en ese momento en que tú has orado, has recibido, tú puedes caminar confiado como un león. Por eso la palabra de Dios dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo, ¿quién es el justo? El que confió, el que sabe que ya recibió, el que en el momento en que oró, vio que recibía en ese instante, ¿no? El justo anda confiado como un león porque no está esperando la respuesta, ya la recibió. Esa es la diferencia. Entonces tú tienes que ver la respuesta en el momento en que tú oras. A veces la gente quiere orar por los enfermos y está bien, debemos practicar, y la palabra de Dios dice que es una de las señales de los creyentes. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. ¿Correcto? No dice sobre los enfermos pondrán las manos y se morirán. Dice, y estos sanarán. Entonces uno debe de ejercitar eso, ¿no? A veces al principio pues se te van a morir algunos, pero cuando empiezas a ver que en el momento en que tú oras, esa persona, el poder de Dios está entrando y esa persona es sanada, vas a empezar a ver los resultados. Vas a ver una diferencia. Entonces, tú tienes que ver las respuestas. No mires las circunstancias, mantente mirando a Jesús. No mires las circunstancias, mantente mirando la respuesta. En Mateo, el capítulo 14, vemos la historia, y yo se la cité antes, pero no me parece que no fuimos al pasaje. En Mateo el capítulo 14, versículos del 28 adelante, vemos la historia de Pedro caminando sobre el agua. Y es para aprender de esta historia. Recuerden, Jesús había mandado a sus discípulos a cruzar al otro lado del mar de Galilea mientras él se quedaba despidiendo a la gente. Entonces, él despide a la gente, era una multitud, y luego de despedir a la gente, él se va a orar al monte. Se le hace de noche y luego los discípulos ya estaban a mitad del mar de Galilea, que es un lago pero inmenso, por eso es un mar, ¿no? Los discípulos estaban a mitad del mar, en la noche, una noche oscura, y de pronto Jesús terminó de orar y se fue caminando sobre el agua a alcanzar a los discípulos. Llega donde están los discípulos lo ven a lo lejos, se asustan porque no lo pueden ver bien y les dicen, no teman, soy yo. Y entonces, en el versículo 28, dice que le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este es un tipo de oración común. Muchas veces oramos y le decimos, Señor, si es tu voluntad, Señor, ¿no? Haz que yo vaya y consiga un nuevo trabajo.
Si es tu voluntad, Señor, cuando haz que yo vaya y me queje haga el reclamo por esto que me han hecho mal, por este trabajo que me han hecho mal, por este problema que tengo, haz que vaya y que se solucione. Pero estamos esperando que Dios mande un ángel para que nos haga mover. Señor, si es tu voluntad, Señor, no, haz que yo lea la Biblia más seguido. Y estamos esperando que Dios mande un ángel y nos abra la Biblia y nos meta la cabeza en la Biblia y nos haga leer. Dios no nos va a hacer las cosas. Recuerden, paso anterior era, tenemos que actuar. Pero una vez que Pedro hizo esa oración, Jesús le dio una sola palabra, dice, y él dijo, ven. Y aquí está lo interesante, dice, Pedro actuó. ¿Se acuerdan? Ya había pasado el tercer paso. Actuó. ¿Qué hizo? Y descendiendo Pedro de la barca, se bajó de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro actuó, ¿correcto? Ahora viene el cuarto paso, ¿qué es lo que tenía que hacer? Versículo 30. Pero al ver, y recalquen la palabra ver, ¿correcto? Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Cómo había empezado Pedro? Pedro había dicho, Señor, si eres tú, haz que yo vaya caminando a ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro, que ya tenía una relación con Jesús. Pedro, que ya le había visto cumplir su palabra. Pedro oyó la palabra ven y se paró en esa palabra y no lo dudó, se bajó del barco y empezó a caminar, empezó a actuar sobre esa palabra. No estaba caminando sobre el agua, estaba caminando sobre la palabra que Jesús le había dado. Esa palabra que decía, ven, ven, ven. E iba caminando. Cada paso lo estaba dando no sobre el agua, sino sobre esa palabra que Jesús le había dado. Y mientras Pedro mantuvo sus ojos en la respuesta, porque él que había dicho, haz que yo vaya, y vuelvo a citar literalmente, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. No dijo, manda que yo me quede a mitad de camino. Manda que yo camine unos cuantos pasos y me ahogue. No, él no dijo eso. ¿Cuál era su petición? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, ¿qué era lo que Pedro estaba creyendo? Que él iba a llegar donde Jesús. Obviamente Jesús no estaba tan cerca porque recuerden que no lo habían reconocido, no lo habían podido ver, reconocer. Bien. Entonces, ese era el propósito de Pedro, llegar donde Jesús. Y mientras él se mantuvo mirando a Jesús, mirando la respuesta, ¿qué estaba mirando? Mirándose a sí mismo donde Jesús. Mientras él se mantuvo viéndose así, él caminaba sobre el agua, acercándose cada vez más a Jesús. Pero en un momento, dice, pero al ver, y ahí está la palabra clave, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, dice que comenzó a hundirse. Una vez que tú ya estás actuando, tienes que mantenerte viendo el objetivo. Tienes que ver, mantenerte viendo la respuesta. Si tú estás creyendo por completa restauración de tu cuerpo, en cualquier problema, tú tienes que mantenerte viendo esa respuesta. No viendo las circunstancias. Y a veces las personas piensan
que el pastor, bueno, tiene su guión y tiene que predicar de algo, ¿no? Y predica y dice algo. No, tengo que vivirlo como cualquiera de ustedes. Hace años, cuando el Señor me llamó a predicar, yo sufría mucho con una serie de alergias, problemas para respirar, y la verdad es que yo era un botiquín ambulante. Yo, para irme a predicar, me iba con mi terno, mi corbata, me invitaban a predicar a uno u otro lado, pero yo iba con mis bolsillos del saco, con mi spray nasal, ¿no? Con mis pastillas. Era un botiquín ambulante, con papel higiénico en abundancia, para sonarme la nariz, ¿no? Ya iba a pasar y estaba entre bambalinas allí, y sonándome la nariz. Sí, a veces uno piensa que no. Y claro, salía, predicaba, el poder de Dios caía, las personas eran sanadas, pero yo volví a mi casa con el mismo problema. Peor aún, yo iba a predicar y ya me estaba poniendo afónico antes de predicar. Aquí mi esposa es testigo. ¿Cuántas veces yo empezaba la prédica y ya no tenía voz? Un buen día, y yo predicaba sanidad divina, es lo que dice la palabra. Un buen día, yo precisamente tenía que ir a predicar y el Señor me habló. El Señor me habló en mi corazón y me dijo, sería bueno que practiques lo que predicas. Cachetadón. Bien fuerte. Así, con ganas. ¿No? Sería bueno que practiques lo que predicas. Pero Señor, yo oro por los enfermos. Sí, ¿y qué tienes en el bolsillo? Entonces, realmente en un momento dado, tuve que consagrarme. Sí, es una consagración. Tuve que consagrarme a ponerme de acuerdo con Dios. Tuve que consagrarme a mantenerme firme. Les comentaba que a veces nosotros permitimos cosas en nuestras vidas porque no nos molestan tanto como para reaccionar. ¿Sabe qué? Sí, lo tolero. Pero Dios quiere que desarrollemos nuestra confianza, que vayamos más allá, que no nos quedemos en lo tolero, sino que nos extendamos. Porque sabe Dios que tarde o temprano vamos a necesitar esa confianza en nuestra vida. Tarde o temprano vamos a tener una circunstancia en la cual no vamos a poder usar la pastillita o no vamos a poder usar el spray o se va a acabar, no va a haber escasez, no va a hacerme efecto cualquier cosa y voy a estar frito porque no tengo desarrollada mi confianza en Dios. Pero tuve que ponerme firme y entonces iba a predicar, venía el síntoma ya para ponerme ronco, la garganta que me ardía. Miren, mientras yo no predicaba no tenía ningún problema, pero ya me invitaban a predicar y ya me iba a ir a predicar y ya me empezaba a fastidiar la garganta, ¿no? Entonces, en ese momento yo tenía que mantenerme firme y oraba y declaraba, mi garganta es bendita. Ningún malestar, ninguna inflamación puede estar en mi garganta porque mi garganta es bendita, mi voz es bendita. Y a pesar de que no siempre manejo todas las técnicas vocales, ustedes me escuchan predicando. ¿Por qué? Porque mi voz es bendita, mi garganta es bendita. Y entonces en ese momento en que yo declaraba que mi garganta era bendita, mi voz es bendita, yo en ese momento me veía predicando completamente sano. Y pasaba eso. Iba y predicaba completamente sano. Entonces aprendí a poner mi confianza en algo pequeño. ¿Saben que yo podía seguir usando pastillas? Yo podía seguir usando sprays, ¿sí?
No estoy diciendo que eso sea malo, no estoy diciendo que eso sea pecado, pero Dios quiere que desarrollemos nuestra confianza, porque tarde o temprano la vas a necesitar. El justo por su fe vivirá, y tenemos que dejar de ver las circunstancias ahí en el camino. Debemos desarrollar nuestra confianza y mantenernos firmes. Sí, muchas veces yo oraba, ¿no? Tenía que hacerlo cada vez que iba a predicar. Y decía, mi garganta es bendita, pero el síntoma seguía. Pero yo sabía que en el momento en que pasara a predicar, mi garganta era bendita. Y a pesar de las circunstancias yo pasaba. No usaba eso como un motivo para disculparme, no sabe qué, estoy afónico. Sino insistía, persistía, ¿correcto? Entonces Dios quiere que nosotros persistamos. No miremos las circunstancias, veamos la respuesta a nuestra oración. Nos mantengamos viendo la respuesta a nuestra oración. A veces puede ser difícil, pero es provechoso poder poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Entonces, Pedro caminó sobre el agua. Cuando vio las circunstancias, fue en que empezó a hundirse. Pero gracias a Dios, vio las circunstancias, pero vio de nuevo a Jesús y le dijo, Señor, sálvame. ¿Y saben qué? La palabra estaba allí. Aleluya, Señor. Y Jesús lo tomó de la mano. Y él no se hundió. Dios quiere estar contigo de la mano. Cuando tú empiezas a poner tu confianza en Él, va a haber momentos en que te empieces a hundir viendo las circunstancias. Pero cuando tú veas que Él está allí para tomarte de la mano y levantarte y que tú no te hundas, cuando tú lo pongas a prueba, poco a poco vas a desarrollar mayor confianza. Porque Él tiene cuidado de ti. Aleluya, Señor. El mismo Jesús es un ejemplo de esto. En Hebreos, el capítulo 12, versículo 1, imagínense si hay alguien que sufrió confiando en Dios, fue Jesús. A veces nosotros menospreciamos a Jesús. ¿Menospreciamos? ¿Cómo lo menospreciamos? Ah, sí, pues Jesús era Dios, Jesús sabía todas las cosas, no, a él no le dolía nada, simplemente fue una pantomima lo que hizo cuando murió en la cruz. No. La palabra de Dios dice en Filipenses el capítulo 2 que Él se despojó a sí mismo. No tuvo el hecho de ser igual a Dios como cosa de la cual se podía aferrar, como cosa de la cual podía decir, ampay me salvo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, de siervo. Y en esa forma de siervo, de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús sufrió, Él creció como hombre. Toda la revelación de quién era Él no la tuvo porque Él era el Hijo de Dios, Él la tuvo porque Él se vio a sí mismo en la palabra. Como cualquiera, como tú y yo tenemos que ver quiénes somos en la palabra. Él se vio a sí mismo. Él tuvo que encontrar en la palabra cuál era su voluntad, quién era Él. Y tú también tienes que encontrar en la palabra cuál es la voluntad de Dios para ti. ¿Quién eres tú? ¿Eres un hijo de Dios, bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Jesucristo, lleno con una esperanza, una herencia y con el poder, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos disponible para ti? Tú tienes que verte en la palabra. Jesús se vio en la palabra, pero Él caminaba en fe. No como Dios, como hombre, que se vio en la palabra y confiaba en su Padre, Dios. Y dice acá en Hebreos 12:1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El capítulo 11 está hablando de todos los que se mantuvieron firmes en fe. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con persistencia, con perseverancia, sin rendirnos en el camino. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, viendo a Jesús,
viendo a la palabra de Dios que se hizo carne y murió y resucitó por nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren lo que dice. Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahora, ¿había gozo en sufrir la cruz? No, no había ningún gozo en sufrir la cruz. Sin embargo, él había visto las Escrituras. Él conocía las Escrituras. Él sabía que las Escrituras decían que como Jonás había estado en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así él tenía que estar 3 días y 3 noches en muerto en el vientre de la tierra, ¿no? Y de ahí resucitar. Él sabía, leyendo los salmos, que no iba a dejar su Padre, Dios, no iba a dejar que él vea corrupción. Él sabía que lo iba a librar, que aunque bandada de malignos, cuadrilla de malignos lo rodease, aún así Dios lo iba a librar. Y él sabía que lo que él estaba haciendo, conforme a la palabra, él iba a ser el primogénito de muchos hermanos. Eso quiere decir que a pesar que él veía la cruz que se le venía, la circunstancia que se le veía, él, más allá de la circunstancia, veía la respuesta. Te veía a ti y a mí. Nos veía a nosotros y a todo aquel que ha puesto su confianza en él. Veía que él iba a ser el primogénito de muchos hermanos. Y cuando veía esa imagen, la respuesta, cuando veía el futuro por fe, esa respuesta, dice que él se gozó. ¿Por qué pudo llegar él a la cruz? Por el gozo que había sido puesto delante de él. ¿Dónde estaba ese gozo? En ver la respuesta, en ver el final, el ver el objetivo cumplido. Nosotros también debemos mantenernos viendo. Recuerden lo que hemos visto en Marcos. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que está hablando sucede, que en ese momento está sucediendo, lo tendrá. Por tanto os digo que todo lo que pidan orando, crean que está sucediendo y lo tendréis. Para Jesús, él se gozó porque a pesar de que venían las circunstancias contra él, él se gozó porque sabía que en ese momento estaba ganando tu vida, mi vida, la de todos nosotros. Señor. Él pudo gozarse. Gloria a ti, Señor. Entonces, debemos de nosotros tener esa misma actitud, ¿no? Tenerlo a él como nuestro modelo principal. Saber que nosotros también podemos ser firmes, podemos mantenernos firmes por ver la respuesta. Aleluya. Por saber que si le pedimos algo, él nos oye. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 14. Nos dice, y esta es la confianza que tenemos en él. Primero de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Aleluya. Pero miren, va más allá. En ese momento tienes que creer que estás recibiendo. Si pedimos alguna cosa conforme es su voluntad, que le pidamos. Él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Amén. Entonces, Aleluya. en el momento en que tú le pides, en el momento en que tú le pides, en el momento en que tú estás actuando, tú sabes que ya tienes
lo que le has pedido. No te mantienes viendo las circunstancias. Las circunstancias son temporales, van a cambiar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y tú puedes dejar de lado las circunstancias y ver la respuesta, caminar viendo la respuesta, gozarte por la respuesta, porque sabes que si le pides a Él, Él te oye, y si Él te oye, ya tienes lo que le has pedido. Entonces recuerden, nosotros podemos caminar con Dios. Nosotros podemos conocer su voluntad por oír su voz, por oír su palabra. Podemos ponernos de acuerdo con Él. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Podemos actuar en su voluntad, ser sal de la tierra, luz del mundo, ser ejemplo a los que no tienen la misma fe de nosotros, mostrarles la bondad, como Dios nos hizo tierra deseable, como a pesar de las circunstancias, Dios está con nosotros, nos libra, nos guarda, nos bendice, nos prospera, adereza mesa delante de nosotros en presencia de las circunstancias. Aleluya. Podemos actuar para hacer que su voluntad se cumpla en la tierra. Podemos gozarnos con Él. Podemos mantenernos firmes viendo la respuesta a nuestra oración. Podemos mantenernos firmes viendo la respuesta. Entonces, si hoy día tú estás pasando circunstancias, no te resignes a las circunstancias. Tienes un Dios todopoderoso. Un Dios que no solamente es todopoderoso, sino que Él quiere bendecirte. Un Dios, como dice Efesios 3, del 19 en adelante. Dice de que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o siquiera imaginar. O sea, si tú te lo puedes imaginar, bueno, Dios lo puede hacer mucho más allá hasta que sea inimaginable. Por mucho mejor. Mucho más abundantemente, mucho mejor, mucho más perfecto. Porque Él es poderoso para hacerlo. Y no solamente es poderoso, Él quiere. Entonces podemos caminar en esa confianza. Si estás viviendo en circunstancias hoy día, síntomas en tu cuerpo, problemas económicos, problemas en tu familia, acá la cuarentena a veces ha generado problemas familiares, es el momento en que no te resignes a las circunstancias, sino que te mantengas viendo al Todopoderoso. Que pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel que no se rindió, sino que por el gozo puesto delante de Él, por el gozo de verte, siguió adelante y venció. Y hoy día, por esa fe, estamos aquí. Pon tu fe en Él. Cambia las circunstancias, no te resignes. Vamos a orar, y si hay alguien que está enfermo, vamos a orar. Y recuerda, en el momento en que estemos orando, tú cree que en ese momento estás recibiendo. En el momento en que estamos orando, en ese momento tú recibe. Es decir, tú recibe la respuesta. Tú empieza a recibir que en ese momento que estamos orando, Dios está obrando, el poder de Dios está obrando en tu cuerpo, está obrando en tu vida, está obrando en tu familia, en tus finanzas. Está dándote fortaleza sobrenatural. Si estás débil, Dios te hace fuerte como búfalo. Si estás pasando dolor, Jesús ya llevó tu dolor para que tú seas libre de toda enfermedad. Si tú estás pasando escasez, tienes que saber que Él es tu buen pastor. Nada te faltará. Padre amado, te damos gracias. Señor. Gracias porque eres tan bueno, tan maravilloso. Gracias, Señor, porque podemos poner nuestra confianza en ti, en el Dios Todopoderoso, en el magnífico, en el ilimitado, en el que es eternamente bueno, el que no hace con nosotros conforme a nuestras obras, sino conforme a tu infinito amor, el que aun si nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar y en cada lugar donde están viendo este video. Gracias te doy, porque tu palabra dice que Jesús, al morir por nosotros, Él llevó todo pecado, toda culpa, toda vergüenza,
para que nosotros podamos estar en paz. Él llevó toda enfermedad, sufrió todo dolor, para que por su llaga seamos completamente sanos. Él quitó toda vergüenza, toda culpabilidad, para que hoy día podamos acercarnos a ti con completa confianza, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Señor. maravilloso, te doy gracias por cada persona que está viendo este video. Gracias, Señor. Sea que lo ve en este momento, sea que lo ve en diferido, no interesa porque tú eres el eterno yo soy. Siempre eres el que eres. Gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de cada persona que está viendo este video y te doy gracias por tu gloria y tu poder cayendo allí donde Él está, Señor. En el nombre de Jesús, mando que toda enfermedad, todo dolor, todo síntoma, todo malestar salga de esos cuerpos ahora. Gracias, Padre mío, porque Jesús pagó el precio completo. Gracias. Como Él dijo en la cruz, todo está consumado, todo está pagado, la cuenta ha sido pagada. Por la llaga de Jesús, todo cuerpo es sano, libre de toda enfermedad, libre de todo dolor. En el nombre de Jesús, desato el poder de Dios cayendo sobre cada persona que ve este video ahora en el nombre de Jesús. Gracias. La gloria del Dios Todopoderoso, conforme a la palabra de Dios. Declaro que por la llaga de Jesús esos cuerpos han sido curados. Dolor, mando que salgas de esos cuerpos. Inflamación, malestar, dificultad para respirar, mando que salgas de esos cuerpos ahora y no vuelvas. Cuerpos, les mando en el nombre de Jesucristo, sean sanos ahora. Padre, te pido también por cada persona que está sufriendo por problemas con su trabajo, problemas económicos, Señor. Padre maravilloso, yo sé que para ti no hay nada difícil. Padre mío, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, no en las circunstancias, y en saber que tú eres poderoso para suplir nuestras necesidades, aún más allá de lo que nosotros podemos entender, Señor. Que no tengamos que solucionarte el problema porque sabemos que para ti no hay ningún problema. Que no tengamos que pensar cómo Dios lo va a hacer, sino que sepamos que no importa cómo lo hagas, tú eres el Todopoderoso que lo vas a hacer. Gracias por darnos ideas, gracias por traer citas divinas, traernos con las personas correctas, gracias por traernos la provisión, Señor. Gracias, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por cada casa, cada familia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Dios de paz. Y te doy gracias porque tu Espíritu Santo llena esas casas. En el nombre de Jesús. Y eres Espíritu de paz. Toda contienda, odio, rencilla, gritería, mando que cesen en esas casas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu gloria, barriendo. Véanlo así. La gloria de Dios está barriendo con toda enfermedad. Viene el poder de Dios, viene como un tsunami, como una ola inmensa y barre toda enfermedad, toda necesidad, toda contienda, toda división. Y donde queda paz, queda gozo, queda salud. Gracias, Padre, por tu presencia en la vida de cada persona. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Dios es bueno. Pon tu confianza en el Todopoderoso. La Biblia nos muestra que el que pone su confianza en Él no será avergonzado, no será decepcionado. Una vez más en el Salmo 34:8 dice, gusten y vean que Dios es bueno. Dichoso el hombre que pone su confianza en Él. Es un gozo para mí, como siempre, compartir con ustedes. Queremos desearles como familia, queremos desearles que tengan una semana sobrenatural, caminen con Dios, atrévanse a poner su confianza en Él, porque Dios no los va a decepcionar. Así es. Que tengan una semana maravillosa en el Señor. Aquí toda nuestra familia les deseamos muchas bendiciones. Que la bendición, las ricas bendiciones de nuestro Señor se manifiesten en sus vidas. Pásenla bien. Así es. Nos vemos. Bendiciones.